señor Joaquín García. Hola María Pía, Hola, ¿cómo te va? bien, ¿y vos? Muy bien, Me alegro. muy contento. Eh, Como siempre que me encuentro con ustedes, exageradamente contento. Hola Joaquín, Hola, profe, ¿todo bien? ¿cómo le va? Todo bien acá. Me ¿Vos? alegro. Yo muy bien, muy bien. Ha salido el sol para Sexto Naturales. Después del día gris de ayer ha salido el sol por Sexto Naturales. ¿Mm? Qué lindo que estaba para ver películas ayer, por Dios, con ese clima Re. nublado, para ver películas todo el día. Tenía que hacer 7 trabajos, profe. Complicado. Ah, qué macana. No, yo aproveché, yo aproveché. Qué suerte le guste. Y estuve viendo un video también de unos jóvenes convivientes. Hola, Luana, Hola, ¿cómo le va? ¿todo bien? Estuve viendo un videazo ayer con una música de Radiohead increíble. Una muy buena edición, buenos colores. Che, profe, Eh, pero ese no es de comediantes. No y, es de pero hay comediantes. hay una parte importante del staff. Hay una parte importante del staff. Capaz que Bueno, está fueron bien. gratis nomás por amigos, por amigas, Y pero, sí, pero sí. bueno, La hacen próxima se va a pagar. un featuring ahí importante. Está bien. Está para debatir en el solcito del cole. ¿Qué te parece? Y alguien se puso a cortar el pasto y me está arruinando todo. ¿En dónde están cortando el pasto? Acá al lado, no sé qué están haciendo, pero Ah, es en tu mundo, digamos. Acá, acá en el mío no, por suerte. Pero bueno, está bien. Agradecé que después a la tarde, si salís, va a haber olor a pasto cortado, que es uno de los olores más ricos que hay en el mundo capitalista. A ver. Bueno, che, eh, ¿qué dicen? ¿Esperamos un cachito más o comenzamos? Esperamos un cachito más. Cuéntenme algo, quien quiera. Yo lo único que puedo contarles es que he visto muchas películas y he leído mucho. Si estuviéramos en la vida real, todas esas cosas irían a parar a las clases, porque siempre van a parar a las clases, no de la manera más ordenada del mundo, pero bueno, he visto un montón de cosas que después si nos encontramos me gustaría compartir con ustedes. Pero cuéntenme ustedes si han visto algo, si han, o vayan contándome qué les ha parecido la película, los videos, los textos. Ahí yo les hace ya más de un mes que les he empezado a dejar cosas ahí. La última fue la película, pero les he ido dejando un montón de cosas sin la posibilidad de intercambiar con ustedes sobre eso. Y también a mí me vendría bien ¿cómo es la palabra? Una especie de evaluación de parte de ustedes eh, respecto de si los materiales escritos se entienden, porque fueron escritos para esta ocasión, salvo el primero, que ya lo tenía de antes, y ahí dice, el resto de los materiales, que no son de autores conocidos, fueron escritos para esta ocasión de la cuarentena. Entonces, puede haber mucho que corregir ahí y cuenten ustedes con que este profesor no se ofende ni se molesta si le marcan cosas para corregir, al contrario, yo soy consciente de que seguro que va a haber mucho para corregir, tanto de los escritos como de las clases por video. Después sí, sobre la película
más vale que no es algo que la vamos a corregir a la película, pero sí me interesa ya que conversemos más en profundidad sobre eso. Pero primero les pregunto sobre lo otro, sobre los textos en PDF, sobre las clases por video, apreciaciones, cosas que no se hayan comprendido bien. Justo ayer me escribió una joven del otro curso de sociales para decirme si iba a ser posible en esta clase, que con ellos es mañana, preguntar algo sobre esos textos o sobre esos videos, y yo le dije que sí, por supuesto, pero ahí mismo me surgió esta inquietud de tantear con ustedes a ver si hay cosas allí que no están claras, o si hay cosas allí que están simplemente mencionadas y que convendría desarrollarlas, o lo que suele ser más común en mi caso, cosas que están demasiado desarrolladas y no había que desarrollarlas tanto, que con un ratito nomás alcanzaba y duraron como media hora. Eso ya me voy atajando porque eso suele pasar, pero bueno, que ustedes me digan si es qué pasa con ese material, asumiendo también de mi parte que la gran mayoría de ustedes puede haber pasado simplemente por ese material, puede haberlo saludado simplemente desde lejos y no detenerse tanto porque no era un material atado a exigencias perentorias, digamos, de resolver tal cosa para mañana o para pasado mañana. Pero bueno, coméntenme que si eso sirvió, si se entiende, que si hay cosas para corregir ahí, apunten con ganas, porque les repito, no tengo problemas en corregir y en modificar las cosas. Vayan pidiendo si más de una persona quiere hablar, o pidan la palabra en el chat. Si no, mientras tanto, hasta que no haya una congestión, pueden hablar por acá. Pero lo primero es darle la palabra a ustedes en esto. Hagan una mini evaluación de lo que vieron. Bueno, a mí lo que me pareció es que estaban bastante buenas de todas las clases, porque yo las vi todas juntas. Una vez que estuvieron todas subidas, las vi de corrido, en 2 días, ponerle una cosa así. Entonces, me pareció como bastante fácil seguir el hilo entre todas ellas y encontrarles la conexión, y como que me pareció que estaba bastante bien retomado el tema, porque yo pienso que vos lo hiciste con bastante tiempo en el medio, supongo. Sí. Entonces me pareció que estaba bastante bien retomado los temas de la clase anterior, o sea, de cada una de las clases anteriores. Así que para mí estuvo bastante bien organizado y explicado. Bueno, me alegro. Pero, ¿y cosas para el hacha? No, yo vi las clases. Hacha. No quiero dar con el hacha, pero yo vi las clases tipo cada día que salían. Y la tercera como que no terminé de entender muy bien el punto al que se quería llegar. Como que, o a lo sumo lo es porque la vi medio distraído y también leí el texto medio distraído, pero que era la del juicio de Sócrates, como que no encontré el punto. Sobre todo un punto para relacionar con el filme, la película. A mí quizás me pasó lo contrario, como que yo creo que el último video de la parte de la 3, el último, ahí es donde se me conectó todo. Por ahí no, o sea, sí encontraba un hilo, pero por ahí no directamente entre todos los videos, hasta que vi el último fue como, bueno, entonces sí. Y ahí pude retomar conceptos de otros videos. Bien. Bueno, de todos modos, esto que está diciendo Gastón, me lo dijo también ayer Martina del otro curso, así que algo tengo que revisar ahí. Primero la saludo a
que entró recién. Camila entró recién. No, ¿quién entró recién? Sí, Camila. Hola Camila, te saludo. A ver, sí, ahí decime algún cachito más específico, Gastón, de qué es lo que te parece que no, que no se termina de atar con qué otra cosa. Así yo por ahí puedo aclarar algo sobre eso. Banca que me tendré que poner a leer de nuevo el texto, así lo agarro bien. Porque Es con lo de la tercera, sí, con Filosofía y Democracia 3. y más específicamente con los videos, con los textos o en la relación entre los videos y los textos. Te diría solo el video porque ayer, o sea, ayer a la noche me puse a leer los textos nada más, no vi ningún video. Ah, está bien. Así Está que bien. es solo Bueno. del texto. A lo sumo en el video está. Porque Pero esa clase es justo la que está partida en dos, sí, la que tiene A y B. Está bien. Bueno, espera un cachito, voy a tirar acá una basura y voy a... dale. les digo algo sobre eso. Bueno, miren, yo por supuesto le contesto a Gastón, pero también asumiendo que puede haber alguna otra persona que perciba eso. Yo lo percibo, de hecho, ya les voy a explicar en qué sentido, y de paso practico para contestar mañana. Me parece que ahí en esa clase... y tal vez también eso se pueda advertir en la primera, y también en el primer texto, y también en el tercer texto. Hay un problema, y el problema es que yo estoy tratando de meter muchas cosas en un muy breve espacio, o en un muy breve lapso de tiempo. Porque estas clases, imagínense que son el resumen en 3 clases de 2 meses de clase. En la vida real estos son 2 meses de clase. Entonces, por ejemplo, esta tercera clase a la que hace referencia Gastón, toda la primera parte a mí me costó mucho porque... es algo que a mí me cuesta mucho explicar, porque es algo que a mí no me lo enseñaron en la facultad, es algo que no lo enseñan en la facultad, y que más bien yo les diría, tanto la facultad como un montón de gente que hace divulgación de filosofía, incluso gente famosa, y yo le deslizo ahí algún famoso de la tele que hable de filosofía sin querer nombrar, porque no es la intención atacar a nadie, pero suelen presentar una imagen de Sócrates muy como si para que nosotros valoremos que Sócrates fue un gran pensador, no se puede mostrar nada problemático, criticable o con lo que pudiéramos llegar a estar en desacuerdo respecto de esa figura. Y lo cierto es que históricamente, y eso no es algo que se me ocurra a mí, eso es lo que trato de mostrar en esas clases, sino que es algo que lo pueden encontrar ahí mismo en los textos de Platón. Sócrates se enfrentó con la democracia, y no solamente porque lo estuvieran juzgando a él se enfrentó profundamente con la democracia, y eso es gran parte de lo que se trata de demostrar en esa última clase. La democracia es un gobierno de opiniones, y no es que sea un gobierno de opiniones porque las opiniones se toleran de onda, porque se dice, bueno,
ser democrático significa ser piola y aceptar las opiniones de todo el mundo. No, justamente un gobierno democrático es un gobierno que no acepta las opiniones por piola, sino que necesita las opiniones. Pues las opiniones, y eso es una de las cosas que descubre, podríamos decir entre comillas, Hannah Arendt, las opiniones son el reflejo de una realidad particular. Las opiniones, cada opinión de algún modo está mostrando un aspecto del mundo. Y se supone que cuando uno lleva adelante un gobierno democrático, tiene que hacer justicia a la mayor cantidad de aspectos de ese mundo social que uno gobierna. Sobre todo, esto es lo que decía el viejo Pericles, el principal líder de la democracia ateniense, sobre todo los aspectos o a esos mundos que están más postergados. Por eso, porque el viejo Pericles decía eso, un tipo como Aristóteles terminó diciendo, bueno, es el gobierno de los pobres, porque son los que suelen estar más postergados históricamente, en cualquier parte del mundo. Si hay gente que es pobre, no es porque no quiso trabajar o porque le dio pereza levantarse temprano, es porque si hay gente que es pobre es porque hay otros que son ricos, digamos. Eso se llama un sistema. Cuando uno dice que algo es un sistema es porque en un sistema las cosas están conectadas y cada cosa le sirve a otra cosa. Es perverso decir que la pobreza sirve, pero lo cierto es que en el sistema que nosotros vivimos la pobreza le sirve al sistema para generar condiciones de riqueza en otra parte. Entonces, bueno, cuando uno dice democracia como gobierno de todas las realidades, en la realidad griega del siglo V se intentaba hacer aparecer otras realidades en la plaza pública que tal vez no eran la realidad de las familias aristocráticas a las que pertenecía Platón, por ejemplo, sino que eran realidades de grupos de artesanos o de grupos de trabajadores textiles o gente que usualmente no participaba y no daba su palabra. Entonces, allí cuando Sócrates se defiende, no solo está criticando a la democracia porque la democracia lo está juzgando a él, sino que está criticando a la democracia en su esencia misma. Está diciendo que hay un problema, y yo eso se los trataba de marcar en esa primera parte de la tercera clase y en esa primera parte del tercer texto, con la discusión que él tiene con Meleto sobre la educación de los jóvenes. Justamente el gran tema de la filosofía griega, que es la educación de los jóvenes, aparece allí y aparece en un fragmento muy, muy breve, pero no por ello, no por ser breve, menos claro. Si yo a propósito en esa tercera clase les doy el número de página, el número de página canónica para que vayan a verlo. Justamente yo les estoy diciendo algo fuerte y sé que les estoy diciendo algo fuerte, les estoy diciendo que en general la gente que enseña filosofía presenta una imagen evangélica de Sócrates, que incluso Darío Zeta, que tiene el pelo largo, presenta una imagen evangélica de Sócrates. Sí, les estoy diciendo eso, porque he visto las clases en la tele y veo que lo siguen presentando a Sócrates como un superhéroe, y no es un superhéroe. Es el pensador más importante de todos los tiempos. Yo también suscribo esa idea, pero estaba en contra de la democracia, y también eso se los tengo que enseñar a ustedes, digamos. Y me parece me parece deshonesto no enseñar eso, digamos. Me parece que forma parte de un complejo que yo no entiendo, digamos, porque se supone que yo estudio filosofía y me interesa engancharme con el pensamiento de las pensadoras y los pensadores, pero eso no significa que yo me vaya a
a, a entregar por completo al fanatismo de una u otra de esas figuras del pensamiento. Y no entiendo por qué existe la necesidad de que esas figuras sean perfectas. Digamos, son seres humanos y desde el primer momento uno enseña eso, que son seres humanos. Bueno, Sócrates es un ser humano y Platón, que es su principal admirador sobre la faz de la tierra y que de algún modo escribió un evangelio sobre Sócrates, tiene la grandeza de presentarlo como un ser humano. Lo presenta porque este enfrentamiento fuerte de Sócrates con la democracia, o incluso el comportamiento de Sócrates como un sofista, o sea, como alguien que te enrieda con las palabras y te hace tropezar, pero en el fondo no te está refutando. Platón lo muestra, o sea, está en el texto de Platón, no es algo que uno tenga que forzarlo con una interpretación conspirativa traída de afuera del texto o de otro historiador que no sea Platón. No, si uno presta atención y uno se saca de encima justamente esa idea errónea para estudiar la filosofía, que es la idea de que los pensadores o las pensadoras tienen que ser figuras perfectas, si uno se saca de encima eso, uno puede ver que ahí en el texto de Platón está clarísimo que Sócrates tiene un enfrentamiento con la democracia, que va más allá del juicio contra él, y Sócrates cuando discute con este muchacho Meleto, para tratar de quedar mejor parado, termina comportándose no como un sofista, sino como él dice que se comportan los sofistas, porque ahí también está ese tema. Y eso tal vez le haya hecho ruido a Gastón. Vos después, Gastón, me vas a decir si aclaré un poco más ahora o no. Pero yo esa tercera clase y ese tercer texto trato como de dividirlo en dos partes. Una parte es la que tiene que ver con Sócrates y los sofistas. El enfrentamiento de Sócrates con los sofistas, la manera en que Platón va a describir ese enfrentamiento, cómo a partir de ahí se construye una especie de leyenda negra sobre los sofistas, presentándolos como los malos de la película. Y eso a mí me interesa que lo veamos en dos instancias. Y esas dos instancias son los dos aspectos de la acusación contra Sócrates. Y esas dos instancias se dirimen en la conversación de Sócrates con Meleto, que es muy breve esa conversación, en páginas, digo, lo buscan ahí en el texto, yo les he dado los números de páginas, lo buscan ahí, y por supuesto, uno puede tener la primera impresión de que Sócrates lo hace contradecirse al otro muchacho. ¿Por qué tiene esa impresión? Porque Sócrates ahí dice, fíjense cómo se contradice. Más vale. Pero si uno se fija bien, por ejemplo, en esta parte cuando Sócrates le dice, bueno, vos decís que yo corrompo a los jóvenes, ¿quién los hace mejores? Meleto es muy claro, lo primero que dice es, las leyes los hacen mejores. Es una respuesta interesantísima. Yo ahí les digo en la clase y en el texto, es una respuesta republicana. Es una respuesta republicana porque se supone, ¿qué es lo que supone el republicanismo? Que las leyes están por encima de cualquier individuo. Por eso es una respuesta republicana. Pues la base del republicanismo es esa, es decir, que no hay ningún individuo que esté por encima de la ley. Es como algo, lo diametralmente opuesto de una monarquía, digamos, ¿no? Donde hay un individuo que está por encima de todas las leyes, ¿no? En una república no hay ningún individuo que esté por encima de la ley. La ley está por encima de todo. Entonces, la primera respuesta de Meleto es republicana. ¿Quién hace mejor a los jóvenes? Las leyes. Y la segunda respuesta es democrática, pero democrática en un sentido cristalino.
Porque dice, ¿y quién más? ¿Los jueces? Sí, los jueces. ¿Y los que están escuchando? Sí, también los que están escuchando. O sea, ¿todos? Sí, todos. Todos menos vos. Bueno, ahí hay un detalle un poco infantil, digamos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ahí Meleto no está muy buena su respuesta porque dice todos menos vos. Y eso la opaca un poco su respuesta, la vuelve menos seria. Ok, pero el corazón de su respuesta es lo que Sócrates ataca, porque Sócrates dice, ¿cómo todos? Bueno, podés decir que todos pueden formar a los jóvenes. Cuando vos querés cuidar un caballo, no se lo llevás a cualquier ciudadano, se lo llevás al cuidador de caballo. Cuando vos querés arreglar tus zapatos, llevás a... ¿no? Ahí hace como una cosa que les digo también ahí que Sócrates hace siempre, que es, y Platón hacía siempre, o Platón por boca de Sócrates, pero es ese juego de analogías donde lo que se busca es un especialista. Así como hay un especialista, un profesor de atletismo, un profesor de matemática, un profesor de filosofía, ¿no? ¿Cuál es el especialista en la virtud política? Y pareciera que Meleto le está diciendo que no hay un especialista en la virtud política. Entonces ahí Sócrates termina diciendo, bueno, fíjense, este muchacho no se ocupó verdaderamente de estos asuntos. Ahí, lo que yo les muestro en la clase y en el texto, es que esa respuesta de Meleto es similar a la que daba un gran sofista de la época, que era Protágoras. Entonces ahí está toda esa reconstrucción del mito de Prometeo, donde Protágoras muestra que Zeus, cuando repartió la virtud política, la repartió a todos por igual. Eso es lo que opina un sofista. Eso es lo que opinaba Meleto. Eso no es lo que opina Sócrates. Justamente por eso decimos, Sócrates está en contra de la democracia en un aspecto profundo, no solamente porque lo juzgan a él, está en contra de la democracia en ese aspecto. Ahora bien, el otro aspecto, yo no le dedico tanto espacio ni en el escrito ni en la clase en video, porque es un aspecto menos político, si se quiere, es cuando él se defiende de la otra acusación de Meleto, la de no creer en los dioses de la ciudad, y pareciera que lo hace contradecir a Meleto, porque Meleto termina diciendo que Sócrates sí cree en dioses. Entonces todos nosotros en una primera lectura o en una lectura descuidada decimos, mira, lo hizo contradecir. Lo cierto es que no lo hizo contradecir, lo hizo tropezar o lo hizo confundirse. Pero lo cierto es que en ningún momento la acusación de Meleto era que Sócrates no creía en los dioses. La acusación era que no creía en los dioses de la ciudad, que de hecho sí creía, pero en otras divinidades nuevas. Más allá de cuánto valor le atribuyamos nosotros a esa acusación o cuánto nosotros justifiquemos que un Estado está, perdón la redundancia, justificado a condenar a muerte a un ciudadano por no creer en los dioses de la ciudad, lo cierto es que cuando le examinamos lógicamente, filosóficamente, la defensa de Sócrates en ese punto, haciendo eso que hace, que es confundiéndolo al otro, enredándolo al otro, es muy parecida a lo que él dice que hacen los sofistas. Entonces, lo que estamos mostrando en esa primera parte de esta clase es que su relación con los sofistas es una cosa casi freudiana, digamos, casi psicoanalítica, porque en el fondo se termina comportando como un sofista cuando está todo el tiempo criticando a los sofistas. Digamos, se le termina metiendo por la ventana, digamos, los procedimientos de los sofistas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que él tiene efectivamente un enfrentamiento con los sofistas, que es un enfrentamiento filosófico-político. Y ahí es donde viene lo que podríamos decir la segunda parte de la clase, donde la guía principal de la clase es Hannah Arendt,
para ver por qué es profundo ese enfrentamiento. Y ahí es interesante justamente este aspecto, es decir, por más que no hubiera estado este juicio, por más que Sócrates la democracia no lo hubiera juzgado, sin embargo habría un enfrentamiento, habría un desacuerdo profundo. Y ese desacuerdo tiene que ver con esto, aunque Sócrates y Platón luego buscan la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad están dispuestos a quedarse sin nada. Y de algún modo lo que nos muestra Hannah Arendt, o lo que nosotros mismos podemos advertir si examinamos cualquier gobierno democrático, es que en una democracia uno como gobernante no puede correr el riesgo de quedarse sin nada, ¿no? Sin opinión, vamos a decirlo en estos términos. Pongamos el ejemplo actual de lo que está pasando. ¿Sabemos a ciencia cierta que hacer tal cosa o hacer tal otra nos va a llevar a tal o cual resultado? Y no, en el sentido de saber de una manera irrefutable, de saber de una manera indudable, no. Estamos opinando. Ahora, la persona que está gobernando no se puede quedar como un filósofo justamente diciendo, bueno, como no tengo la certeza de que esto me va a conducir acá, como no tengo esa certeza de una manera indudable, voy a hacer como Sócrates. Y voy a decir que no sé. ¿Y qué vas a hacer mientras? Y no, mientras no voy a hacer nada. Me voy a quedar pensando. Eso es lo que trato de decirles en esa última parte de la clase. Para un filósofo, o para un profesor de filosofía, o para una clase de filosofía, eso anda perfecto, está genial. Para alguien que está gobernando, es imposible. Y no solo es imposible, uno hasta puede destituir a una persona que dice eso, digamos, ¿no? Ahí hay un contraste muy fuerte entre esto de la búsqueda de la verdad y la valoración de las opiniones. Valoración de las opiniones en este doble sentido, en el sentido que les decía al comienzo de todo, que las opiniones suelen ser reflejo de realidades que muchas veces no son incorporadas en la cuenta, y la forma democrática lo que hace es que las incorporemos, ¿sí? Generalmente realidades más postergadas, generalmente realidades en las que viven personas que no se expresan con la misma facilidad que nos expresamos todos, ¿no? Entonces ahí también, si uno se comporta evaluando de la misma manera las opiniones de aquellas personas que nunca pudieron opinar, y uno no tiene en cuenta que el hecho de no haber opinado nunca hace que esas personas no estén entrenadas en el arte de opinar, porque es un arte. Opinar públicamente es un arte, es algo que se cultiva, algo que se construye, algo que se perfecciona. Entonces, si la primera vez que vos le vas a dejar opinar a un miembro de los pueblos originarios, lo invitás por primera vez al Senado a exponer la situación de su pueblo, y a la primera equivocación le bajás el pulgar, ahí vos tenés un problema como comunidad democrática, porque esa persona es la primera vez en la vida que le estás dejando entrar a un edificio público, y si vos no vas a tener la mínima consideración de que esa persona no está entrenada en el arte de participar en esos foros públicos como todo el resto que están ahí desde hace millones de años, cobrando sueldos simplemente porque son hijos de tal o hijos de tal otro, tenés un problema. Todos esos problemas los tenía muy presentes Hannah Arendt cuando decía: las opiniones lo que hacen es hacer aparecer en el espacio público una determinada realidad. Podemos decir de los pueblos originarios, podemos decir de las mujeres, podemos decir de los negros en Estados Unidos, podemos
podemos mencionar un montón de realidades que si alguna vez nos ponemos con ganas a ver la historia de esas realidades, vamos a ver que la entrada en el espacio público de esas realidades no fue sencilla, no fue de un día para otro y no fue admitida con mucha facilidad por el resto. Hay juegos del lenguaje que tenemos que aprender para participar en uno u otro espacio. Y eso ustedes lo saben porque ustedes participan en distintos mundos, con distintos juegos del lenguaje, y saben que la participación en cada uno de esos mundos requiere un entrenamiento o requiere un aprendizaje muy rápido, pero que se aprende por convivencia. Pero bueno, todo eso tiene que ver con el mundo de las opiniones. Se supone que la filosofía, en su faceta más lógica, rígida, separa tajantemente el mundo de las opiniones es el mundo de los conocimientos que no están fundamentados. Y el mundo de la verdad es el mundo del conocimiento fundamentado. De hecho, esa es una de las maneras en las que se interpreta el mito de la caverna. Se dice, bueno, el mundo de la caverna, ¿qué es? Es el mundo de las opiniones. Y afuera de la caverna, ¿qué es? El conocimiento. Ustedes mismos cuando hicieron sus videos, eso lo mostraron, y lo mostraron bien. ¿Qué son las opiniones en ese sentido? Y son prejuicios, justamente, juicios que no están fundamentados con hechos. Son apreciaciones que tenemos porque queremos pertenecer a un grupo, pero esas apreciaciones no resisten mucho el análisis. Bueno, esa es una manera de entender las opiniones. Es una manera negativa de entender las opiniones, una manera peyorativa, o una manera que nos devuelve una imagen de las opiniones que si solo entendemos las opiniones de esa manera, decimos, no, yo no quiero que las opiniones ingresen al debate público. Justamente por eso está hecha a propósito toda la segunda parte de la clase, de la tercera clase, y algo de lo que aparece en la segunda parte del tercer texto de Filosofía y Democracia. ¿Qué es esto que les estaba diciendo recién? Esta nueva valoración de las opiniones o esta diferente mirada sobre las opiniones que podemos tener a partir del pensamiento de Hannah Arendt, donde opinión no es necesariamente un prejuicio, un rumor. ¿Qué es lo que vuelve complejo todo este asunto? Que al mismo tiempo que Sócrates es un tipo que se enfrenta con la democracia en este nivel profundo, su práctica no deja de ser democrática. Por eso en la segunda clase les habla de una gran paradoja, porque hay un punto en el que Sócrates, uno podría decir, es el filósofo democrático por excelencia. No escribe libros imposibles que solamente los pueden leer los que estudian filosofía, porque no escribe libros. O sea, se dedica a hacer filosofía discutiendo con cualquiera. Con cualquiera, sí, con cualquiera. O sea, puede ser con el poeta más famoso de Atenas, o puede ser con un herrero que está martillando una espada, o puede ser con el cuidador de un establo, o con el recaudador de impuestos, o con el maestro de retórica. A él le da lo mismo, él discute con cualquiera. En ese sentido su práctica es eminentemente democrática. Profe, ¿y dónde entra el concepto este que vos dijiste que a mí me quedó, que era el concepto de que él, a pesar de todo, era un buen ciudadano ateniense? A pesar de este enfrentamiento profundo con la democracia, él es un buen ciudadano ateniense
por un montón de razones. Una de las razones está contada por Platón de una manera sumamente dramática y conmovedora en un diálogo que sería el penúltimo diálogo de la saga, de lo que diríamos la pasión de Sócrates o esta especie de evangelios de Sócrates que escribió Platón, donde uno puede encontrar cuatro textos. El primer texto es un texto que se llama Eutifrón, porque el personaje con el que discute ahí Sócrates es un chico que se llama Eutifrón. ¿Por qué les digo el primero? Porque ese diálogo está situado en las escalinatas de los tribunales el día que Sócrates va a recibir la notificación de que lo citan a juicio, digamos, de que está acusado y de que tiene que comparecer ante la justicia el día tal. Y cuando Sócrates va a buscar esa notificación, en las escalinatas de los tribunales se encuentra con un chico que se llama Eutifrón y que está yendo a los tribunales a acusar a su propio padre de asesinato, de haber matado a un esclavo. Entonces ahí tienen una discusión tremenda sobre el tema de la piedad. Y ahí de algún modo en ese diálogo se puede ver cuál sería la justificación, aunque, les repito, aunque esté justificado o no que lo condenen a muerte por eso, en este diálogo Tifrón se puede ver cuál es la justificación de que a Sócrates lo acusen de no creer en los dioses. Porque cuando discute Sócrates con este chico Eutifrón sobre qué es lo piadoso o qué es la piedad, Sócrates le termina diciendo que en realidad lo bueno y lo malo no pueden depender de lo que diga un determinado dios, Apolo, el que sea, porque en realidad hay un montón de dioses y hay incluso mandatos contradictorios de esos dioses. Algunos dioses dicen anda a la guerra y otros dioses dicen no vayas a la guerra. Entonces Sócrates dice, en el fondo no, lo que cualifica un acto como bueno o malo no puede ser lo que diga tal o cual dios, sino que nosotros tenemos que encontrar un criterio moral en nosotros mismos. Eso es fuertísimo. Sócrates, entre otras cosas, es famoso y es importante en la historia del pensamiento porque es el primer tipo que dice eso. El primer tipo que dice, en realidad, que lo que hacemos es bueno porque les gusta a los dioses o les gusta a los dioses porque es bueno. Yo pienso que les gusta a los dioses porque es bueno. Entonces, el criterio para decidir que es bueno no está en los dioses, está en nosotros. Eso, imagínense que en ese momento generó un revuelo. Bueno, ahí se entiende que Sócrates de algún modo no creía en ningún dios. Estaba buscando la conciencia moral, justamente, estaba buscando un individuo que diga, yo creo que esto es bueno y estas son mis razones, no lo que dice tal o cual dios. Bueno, ese es el primer episodio de la saga. Después, el segundo episodio de la saga es el juicio propiamente dicho, que es lo que yo le subí al campus. El juicio donde él se defiende, donde discute con Meleto. Después, el tercer episodio de la saga es cuando Sócrates está en prisión y sus amigos intentan una fuga, intentan ayudarlo a Sócrates a escaparse. Y el cuarto episodio de la saga es cuando Sócrates toma el veneno, lo obligan a tomar un veneno, su condena a muerte es una condena a suicidarse, digamos. Eso hacían mucho en la antigüedad, los romanos también. Este cuarto episodio de la saga, que se llama Fedón, el diálogo, porque uno de los interlocutores se llama Fedón, un discípulo de él, que él está ahí con 12 discípulos, fíjense, casi como los 12 apóstoles. Está Sócrates y hay 12 muchachitos más que son sus discípulos,
Eso es un detalle eh, interesante, donde él toma este veneno y en sus últimas horas antes de morir reflexiona sobre la inmortalidad del alma. Y eso contribuye, por supuesto, a que la imagen de Sócrates sea gigantesca. Imagínense un tipo que está tomando veneno y después de eso, muy serenamente con sus discípulos, se pone a reflexionar sobre la inmortalidad del alma. El tercer episodio que les decía, cuando sus amigos intentan ayudarlo a que él se escape de la cárcel, ese es un diálogo que se llama Critón, porque el tipo que va a comunicarle eso, que es un discípulo de Sócrates, se llama Critón. ¿Por qué Sócrates es considerado un buen ciudadano? Porque en ese momento él decide no escaparse. Los tipos armaron todo, planearon de una manera muy fácil el escape, todo, y Sócrates dice, no, yo no estoy dispuesto a escaparme porque yo soy hijo de esta ciudad y yo no sería quien soy sin esta ciudad. Yo no sería Sócrates en otra parte. Y en ese diálogo es como que él muestra por qué todo lo que él es se lo debe a esa ciudad. Históricamente, los que estudian filosofía lo ven a ese diálogo como una muestra de, mirá qué groso Sócrates, que no se quiso escapar aún sabiendo que estaba condenado a muerte. Y mirá qué groso Sócrates, y mirá qué groso Sócrates. Si nosotros nos corremos un poco de ese lugar y lo vemos políticamente, podemos ver que políticamente lo que nos está diciendo allí Sócrates, cuando dice que él le debe todo a la ciudad, es como para que digamos, miren qué grosa Atenas, y no tanto mirá qué groso Sócrates. Porque el tipo en serio está diciendo que él no podría ser lo que es en otra ciudad. Imagínense Sócrates en Esparta, donde están todos como rugby, así, aú. Va Sócrates un minuto a Esparta y dice, bueno, ¿y por qué ustedes hacen la guerra? ¿Qué? Sí, ahora reflexionemos sobre por qué lo ensartan como churrasco de croto. No dura ni 5 minutos Sócrates en Esparta, ¿no? Entonces, y eso, Sócrates es consciente de eso. Sócrates es consciente de que el único lugar donde él puede filosofar libremente es Atenas. Entonces, todo ese diálogo, que se llama Critón, de algún modo te muestra qué buen ciudadano que es él, porque él tiene plena conciencia de que es más hijo de su ciudad que de sus propios padres. Y eso era una creencia compartida por casi todos los griegos de esta época. De hecho, él lo que le dice a Critón, a este discípulo, es, yo me imagino intentando escaparme de esta celda y que en la puerta se paran las leyes. Fíjate la representación que se arma con esta cosa republicana que les decía hace un rato. Y las leyes me dicen, ¿a dónde vas, Sócrates? Nosotros te alimentamos, te cuidamos, te hicimos ser lo que soy, y ahora te escapás de nosotros porque no te gusta que te estemos retando, ¿no? Como... Perdón. Bueno, ese diálogo es una muestra de por qué Sócrates era un buen ciudadano. El hecho de que él había participado en expediciones militares, por ejemplo, de que no fue un tipo que esquivó esa responsabilidad, participó en expediciones militares aparte como hoplita, que es como el soldado de infantería de la primera línea, digamos, no estaba atrás en un caballito, estaba adelante de todo. En varias expediciones militares participa en cargos públicos, también en la asamblea, o sea, se lo consideraba bueno como ciudadano porque era un tipo que había participado en la vida pública de una manera muy intensa. No sé si esto responde tu pregunta, y no sé si en toda la parte anterior respondí un poco a lo que decía Gastón sobre esa dificultad de conectar
la primera parte de la tercera clase con la segunda parte. Sí, ¿Dicen? lo mío lo logré entender, lo logré comprender. Lo mío también. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, Escuchen una perfectamente. cosa. Eh, vamos a la película. Vamos a la película, por favor. ¿Eh? Yo, esto que me han. Lo que me dijiste vos, Gastón, en un primer momento, y lo que me preguntaba Agustín, creo que son cosas que efectivamente las tengo que reforzar mejor, y me disculpo de algún modo de que eso no esté del todo claro, eh, diciéndoles esto, que bueno, he tratado de resumir en en 1 hora y media lo que son 2 meses de clase, digamos, que merecen toda una serie de detalles que lamento yo muchísimo no haber podido ofrecerles mejor desarrollados, y hay una cosa ahí que es pedagógica y que a mí me ha hecho pensar todo este tiempo, porque por ahí cuando yo escribía los textos quedaba contento porque decía, pude condensar en un renglón todo lo que quería decir. Pero ahí hay una trampa, porque cuando uno puede condensar en un renglón todo lo que quiso decir, el problema es que eso está condensado y ese renglón dice muchas cosas para uno, pero no necesariamente para las otras personas que están leyendo. Entonces muchas veces pedagógicamente, para las otras personas que están leyendo o que están mirando una clase, es mejor demorarse en cada detalle mucho más tiempo y no tratar de condensar, no tratar de que cada renglón contenga tantas cosas, porque muchas veces esas cosas no se advierten si uno no las explica. Y yo de eso soy consciente, de que en esta etapa no he tenido la posibilidad de explicar todo lo que me hubiera gustado explicar con todos los detalles que me hubiera gustado ofrecerles. En eso les aseguro que soy plenamente consciente de que ha faltado, digamos, algo que no lo puede suplir este intercambio tan mediado que estamos teniendo. En eso soy consciente de que lo que se gana por un lado, la brevedad o la concisión son muy buenas, pero muchas veces atentan contra la clarificación, el desarrollo, digamos. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos, pero de todos modos ya a mí estas observaciones me ayudan a buscarle otra vuelta también. Así que les agradezco eso. Vamos a la peli, ¿les parece? Hablemos de la peli. Sí. Hablemos de la peli y vayamos viendo, tanteando. Ustedes aprovechen la clase para tantear cómo conectar con lo que han leído, con lo que han visto. Usen la clase para eso, como para tantear, puede ir por acá, puede ir por allá. Aprovechen eso. En principio, la consigna, como han visto ustedes, es muy amplia, y eso, como les digo yo ahí, también es una ventaja y es una desventaja, porque por un lado te da una amplia posibilidad de trabajar, pero por otro lado a veces a uno le viene bien que le pauten y que le digan, anda por acá, no vayas por allá, acá ten en cuenta solo esto. Yo les estoy diciendo, pueden usar lo que ustedes quieran, sobre todo de todo este gran eje que es filosofía y democracia. Por supuesto que, como habrán visto ustedes, cuando empezamos el eje filosofía y democracia, en el primer texto yo arranco con el mito de la caverna, porque forma parte, digamos, de este eje, de algún modo. Y ustedes también, cuando escriban, digamos, su análisis de la película, también pueden usar cosas de ahí, también pueden usar cosas de su primer trabajo, de lo que es la definición misma de filosofía. Esta película es una película que se puede usar perfectamente como definición de la filosofía, ¿no? Puede decir, bueno, ¿querés una definición de la filosofía? Mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero bueno,
tanteen ustedes ahora cómo se podría ir respondiendo esta respuesta. Conversemos sobre alguna escena, sobre alguna secuencia, sobre algún personaje. A ver qué dicen ustedes. Nada, yo creo que la película está muy buena a nivel de que tiene muy pocos recursos, tipo solamente son 12 tipos hablando y te atrapa, o sea, por lo menos en lo personal a mí me atrapó de una manera que no la tenía pensada, tipo dije, bueno, vamos a ver esta peli del 57 y pasó eso que después analizándolo con tus videos fue como, nada, tremendo. La peli es una bomba, me parece a mí. Bueno, originalmente es una obra de teatro y el tipo que montaba la obra de teatro en aquella época, el autor de la obra de teatro es el que hace lo que los Johnny llaman el screenplay, la puesta en escena, la puesta en pantalla, digamos. Así que eso es un detalle interesante, que la misma persona que montaba la obra sea la persona que lo ayude al director de la película a hacer la puesta, no es un detalle menor. Tiene un montón de secuencias, digamos, donde uno, por un lado, podés estar todo el tiempo haciendo así, viendo cómo el tipo pone la cámara, cómo en un momento todos los tipos se alejan de la mesa y queda uno solo. Tiene como movimientos coreográficos donde no es casual tampoco el uso del blanco y negro, digamos. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con la coreografía de los cuerpos, digamos, que es impresionante. Pero después, en términos filosóficos, la película es para hacerse una fiesta, digamos. Me parece a mí que en eso resiste el tiempo. Esto que decía Agustín es la primera impresión de cualquiera de nosotros cuando se aproxima a verla. Yo también me aproximé a verla en el año 2000, digamos, y una película del 57 que me dijeron son 12 tipos hablando, y bueno, hay una progresión dramática que está llevada de una manera magistral ahí, por los dos, por el director y por el escenógrafo. Sí, Flor. Que con respecto a eso que decía Agus, a mí también me pasó que inmediatamente en una escena, que es la escena después de que votan y salen 11 contra 1, y que todos van diciendo, bueno, ¿por qué votan? Y se va enfocando en cada uno, y van diciendo como, porque creo que es culpable, o dan argumentos muy básicos, o se repiten los argumentos, o bien el otro dice, porque como dijo este, me parece eso. Y me hizo acordar mucho, trayéndolo a la actualidad, lo que pasó el año pasado en la legalización del aborto en el Senado, cuando muchas personas políticas, como esto, quizás daban su opinión en vez de hablar desde el conocimiento. Uh-huh. Eso también lo relacioné con eso. Bueno, fíjate una cosa. En esta película nosotros podemos ver los dos aspectos de lo que llamamos opinión. Ya te doy la palabra, Cande. Pues podemos ver ese aspecto, que es el que acaba de decir Flor, que es el aspecto peligroso de la opinión, podríamos decir. Y al mismo tiempo podemos ver el otro aspecto. Por ejemplo, podemos ver el aspecto peligroso de la opinión cuando aparecen todos los prejuicios. Porque el chico no es cualquier chico el que está sentado en el banquillo acusado. Es un morochito de 18, digamos. O sea, si ustedes miran los chicos que reparten la luciérnaga acá en Córdoba, es uno de esos chicos.
Es un pibe que reparte la lucierna, sea un morochito con visera. No aparece en la película con ropa insomnio trucha y con la visera y el flequillito porque es el 57. Pero piensen en esos chicos. Acá en Córdoba existe una cosa que se llama código de faltas. Y esos chicos cuando los ven en la calle y esos chicos no pueden demostrar qué están haciendo, se los llevan. Entonces, fíjense que ahí la opinión aparece como una cosa complicada. El tipo que dice, bueno, no demostró que era inocente, cuando en realidad nadie tiene que demostrar su inocencia a priori, ¿no? O el tipo que dice, son negros, ¿no? Son villeros, ¿no? Aparece todo el tiempo esa forma de la opinión. Pero fíjense que hay uno de los personajes que es el jurado 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5, que en un momento dice, che, yo también me crié en un barrio de esos, capaz que todavía me pueda sentir el olor. Ese tipo, que es uno de los primeros, no es el primero que cambia su voto es el viejito, pero ese tipo después cambia el voto, porque ese tipo ya hizo aparecer esa otra realidad, que es la realidad del chico, y eso es una opinión, digamos, ese es el otro modo de entender las opiniones, digamos, ¿no? La película nos muestra el lado negativo de la opinión, el lado que critica Platón en el mito de la caverna, digamos, la opinión como caverna, como prejuicio, como cadena, digamos, pero también nos muestra la opinión como alguien que hace aparecer en un foro público una realidad que de otro modo no aparecería. En el ejemplo de la navaja, por ejemplo, ¿quién es el único que sabe cómo se usa una switchblade knife, digamos, una navaja automática? ¿Quién es el único que sabe? El tipo que se crió ahí, en el mismo barrio que el pibe. El tipo dice, no, ya me había olvidado de cómo era esto, pero ¿vos viste alguna vez una pelea con navaja? ¿Vos viste alguna vez? ¿No? Bueno, yo te cuento cómo es. Pues yo estuve ahí. Entonces el tipo dice, bueno, agarrás así una navaja, justamente la abrís y haces así, ¿no? Switch and up, digamos, ¿no? Y eso es ahí tienen lo que Hannah Arendt valora de las opiniones, digamos. En toda la primera parte del voto tienen lo que Platón criticaba de las opiniones, lo que Sócrates criticaba de las opiniones, ¿no? El prejuicio, la condena a priori, el descuido, digamos, el muchachito este que no era malo, el que tiene una vocecita así, el que trabaja en un banco, no era mal pibe. Y él dice, no sé, porque todos lo dicen y nadie probó lo contrario. Entonces el otro pibe le dice, no tiene que demostrar lo contrario. Bueno, era algo que este muchachito no sabía. Entonces estaba opinando sin saber. No era de prejuicioso, ni odiaba a los morochos, ni nada, pero simplemente se dejó llevar, tenía poca personalidad, quería pertenecer, digamos, ¿no? Hay un montón de... Pero después, fíjense eso, aparece la opinión en el otro sentido. El viejito, que es el primero que cambia su voto, hace aparecer, por ejemplo, la realidad de los viejos, ¿no? ¿Por qué esta persona que se presentó en el juicio no llevaba lentes? ¿Y cómo usted sabe que esa persona usaba lentes? Es uno de los últimos argumentos, uno de los más contundentes, que es cuando lo convencen al tipo que era inconvencible, al corredor de bolsa, que era un tipo re estricto aparte, ¿no? Y le dice, che, ¿y esas marcas que tenés acá pueden ser hechas por otra cosa que no sean lentes? No. Bueno, esa mujer llevaba lentes. ¿Y vos cómo sabés que usaba lentes? Porque se frotaba acá y porque todo su atuendo daba la idea de que quería parecer como más joven de lo que era. Uy, ¿cómo lo vio a eso? Bueno, porque un viejo lo vio. Porque es alguien al que ya... ¿no? Y cuando habla del viejo también, fíjense que ahí
eh, aparece la opinión en este otro sentido, aparece la presentación de un mundo que hasta ese momento no ha sido tenido en cuenta y aparece encarnado justamente en alguien que lo vive ese mundo, ¿no? Eso es una cosa que le interesaba a la vieja Arendt. Perdón, Cande, que te tocaba a ti. No, está bien, no pasa nada. Em, sí, como vos decís, hay como mucho para analizar. Para que voy a prender la cámara. Ahí está. Em, pero bueno, ya como desde el principio, a mí me hace pensar que se involucra la democracia por el hecho de que hay un conjunto de personas que ni siquiera tienen un cargo político, que están decidiendo a partir, en teoría, debería ser del diálogo, ¿no? O sea, del intercambio, de decidir en conjunto. Que se dé o no en el principio, bueno, es otra cosa. Y aparece la figura de este señor, que no sé qué número es, pero es el que duda desde el principio, que aparece para mí como el primer filósofo en el sentido en el que duda desde el principio, o sea, es consciente de su límite, básicamente, esto del límite de que él no puede saberlo todo y de que no pueden estar seguros de qué pasó, y ahí surge la duda, y también la búsqueda de la verdad, o sea, él busca la verdad, y también busca esa verdad en la opinión de los otros, en decir, bueno, ¿y ustedes qué piensan? En la reflexión en conjunto. Pero también como que me hace pensar el hecho de que al final todos terminan siendo filósofos, porque todos empiezan a dudar y todos empiezan a querer buscar la verdad. Y esto que decíamos de que por ahí, en esto de filosofar, se pueden destruir las opiniones, como que se va viendo a lo largo de la película que muchos personajes entran como en una crisis personal muy fuerte en la que lloran o en la que literalmente quedan en silencio en una esquina, por esto de que la filosofía en su proceso puede llegar a destruir opiniones y esa destrucción es bastante intensa porque también somos lo que opinamos, somos lo que pensamos. Y me parece muy interesante cómo se muestra en la película y también esto de que decíamos, viste, que Sócrates en teoría como que utilizaba las palabras de los otros para contradecirlos, como las mismas palabras que usaban como argumentos, después las daba vuelta para demostrar que en realidad se equivocaban, como poner en evidencia con las mismas palabras que habían dicho. Y pasa un montón en la película, como que dicen algo y después utilizan esas mismas palabras para darse cuenta que están equivocados o que quizás como que bueno, hay otros aspectos también para analizar. Y nada, me parece que también algo muy importante es que el personaje que duda desde el principio todo el tiempo está diciendo palabras como no sé, es probable, quizás, no estoy seguro, pero podría ser, como que siempre se manifiesta desde el lado de la inseguridad, de la probabilidad, desde la duda, y no desde la certeza, porque él está seguro de que no la tiene, porque sabe que lo que él percibe o lo que se tiene del caso es el escorzo, es una parte de lo que en realidad sucedió. Entonces me parece súper interesante. Y listo. A mí me parecen súper interesantes todas y cada una de las palabras que acabas de decir vos, joven. Hay una cosa muy interesante ahí que es la siguiente. Ellos, quiero que no hace falta que me prendan el micrófono, pero necesito verle la cara a todo el mundo porque necesito que me hagan que sí o que no. Al final de la película, cuando termina la película, siempre cuando uno hace los análisis de las películas, uno dice, bueno, hay películas en donde la película o el director o el personaje sabe más que vos y hay otras películas donde vos sabés más que el personaje, ¿no? No entres ahí, voy a decir, porque ahí está el tipo, vos lo sabés, ella no lo sabe y se mete y la matan. Bueno, en este caso, en esta película, ¿a ustedes les parece que hay una diferencia entre lo que nosotros sabemos y lo que los personajes saben? Lo que nosotros sabemos, lo que los personajes saben es si el chico mató o no mató al padre. ¿A ustedes parece que hay una diferencia entre lo que nosotros sabemos sobre ese supuesto crimen y lo que ellos saben? ¿Sabemos más que ellos nosotros? ¿Ellos saben más que nosotros? ¿Sí o no? Ellos saben mucho más que nosotros, creería.
Eso. Porque ¿Sí? en la película como que a medida que va pasando la película te van tirando más pruebas, más evidencias que antes no Ah, más estaban vale. presentes. Ellos estuvieron en el juicio. Pero Claro. por eso digo, cuando termina la película, ¿ellos saben que el chico no lo mató al padre? Yo creo que sabemos lo mismo al final. Yo Por también. eso, ¿ellos saben? A- Digo, para retomar esto que No, decía Cande, no. No, ellos no. no lo saben. ¿Qué es lo que hacen ellos al final de la película? Opinan. Deducen también. Pero sobre todo lo que están haciendo es opinar en este sentido de que no es que termina esa deliberación y se va cada uno a su casa. Termina esa deliberación y ellos tienen que ir a la sala de la corte y tienen que decir es inocente. Y, y ahí, por más que vos digas me parece que es inocente o digas es inocente, eso es mandatorio, digamos, en términos judiciales, de la misma manera. O sea, lo van a liberar al chico. Quiere decir que su opinión tiene una consecuencia inmediata, que es nada más ni nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte para este chico. Pues el juez les dice, cuando se van a debatir, dice, death sentence is mandatory in this case, ¿no? La pena de muerte es mandatoria en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes lo declaran culpable, ¿no? El juez no va a admitir un pedido de clemencia. Si ustedes lo declaran culpable, este chico va directo a la silla eléctrica. ¿Está? No hay camino judicial después. Entonces, lo declaran culpable, silla eléctrica. Lo declaran inocente, queda libre. Entonces, estoy tratando de complementar esto que decía recién Cande. El tipo todo el tiempo se manifiesta desde ese lugar de incerteza. Y en ese sentido es una muestra de filosofía en estado puro. Pero fíjense que lo que terminan haciendo, perdón, pues se me acabó la batería. Lo que ellos terminan haciendo es opinar. Porque acuérdense esa escena cuando el tipo está en el baño y entra el albañil, el jurado número 6. El tipo le dice, che, pero ¿qué pasa si lo liberamos a este chico y es culpable? Porque vos no sabés que no es culpable, ¿no? Yo no lo sé. ¿Y qué pasa? ¿No? Y todo el tiempo está dando vuelta eso. Y termina la película y para mí una de las cosas buenas de esta versión, que no es así en otras versiones, una de las cosas buenas de esta versión es que la película en ningún momento te dice si el chico es culpable o inocente. Nosotros no lo sabemos como espectadores y ellos no lo saben como jurados. Y nunca lo sabrán. Y nunca lo sabremos, ¿se entiende? Y ahí este tipo se comporta como Sócrates durante toda esta discusión, porque trata de buscar la verdad en las opiniones, trata de, lo que decía recién Cande, palabra por palabra, trata de que los otros le demuestren, digamos, por qué dicen lo que dicen, desde qué lugar lo están afirmando, pero al final de todo, lo que les está pidiendo es que opinen en un sentido, sin saber, porque lo que terminan haciendo es opinar sin saber. ¿Qué opinan? Opinan que es inocente. ¿Saben que es inocente? No. Es probable, ¿no? Pero en el fondo no lo saben. Y eso, por eso les decía, es casi como un Sócrates que al final de todo se termina poniendo en contra de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates, ¿qué hubiera defendido? Y que se hubieran quedado sin decir nada.
ni culpable ni inocente. Y eso es lo que trata de mostrar Hannah Arendt, lo que yo les trataba de mostrar también ahora respondiéndole a Gastón en la tercera clase. Y es que en el terreno político no gozamos de la misma, de este privilegio que gozamos cuando hacemos filosofía, que es el de quedarnos callados, ¿no? En el terreno filosófico, vos no sabes, te quedás callado. En el terreno político, si depende de vos la decisión, no te podés quedar callado. Ese es el asunto. Estos tipos no pueden salir de ahí y decir, no, nos declaramos como un jurado nulo. O sea, sí, podrían hacerlo, pero ellos ya se han dado cuenta que ningún otro jurado va a contar con más elementos de los que cuentan ellos. Porque es imposible volver a estar ahí en ese momento. Eso es lo grosso que tiene un asesinato, digamos. Y más vale, hay tecnología, si hubiera habido una videocámara en ese momento se soluciona el tema, pero tampoco hay película, digamos, ¿no? En este caso, o en ciertos casos, cuando uno no estuvo ahí y cuando no hay elementos contundentes, hay que opinar. Y ellos opinan en función de lo que tienen en las manos. En función de lo que tenemos en las manos, tenemos que decir que es inocente. Eso, les diría, este caso obedece a un principio legal. En lógica, cuando uno afirma algo o niega algo porque desconoce que sea de otra manera, eso se llama una falacia. Se llama falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? Afirmo que estos tipos van a tratar de engañarnos porque no tengo pruebas de que no vayan a intentarlo. Bueno, eso es una apelación a la ignorancia. Afirmo que estos tipos van a ser deshonestos porque no tengo pruebas en contra. No funciona así. Pero en el sistema judicial, en un estado de derecho, como el que vivimos nosotros, hay un solo caso en el que ese principio de apelación a la ignorancia no es una falacia. Y ese es el principio de presunción de inocencia. En todos los estados de derecho, en un verdadero estado de derecho, todo el tiempo se presume que todos y cada uno de nosotros somos inocentes, hasta tanto no se demuestre lo contrario. Por eso el tipo del traje blanco, el jurado número 8, cuando el muchachito, el empleado del banco dice esto, de que no demostró su inocencia, el tipo dice, no tiene que demostrar su inocencia, nadie tiene que demostrar su inocencia. En un verdadero estado de derecho, tienen que demostrar que sos culpable para condenarte por algo. Es al revés, digamos, está invertida la carga de la prueba. El que tiene que demostrar algo es el que te acusa de algo. Vos no tenés por qué andar las 24 horas del día demostrando que sos inocente. El Estado presume que vos sos inocente. Se presume tu inocencia. Si ustedes se fijan, ese principio judicial es el que se invierte en una dictadura, por ejemplo, donde se presume que todos son culpables, hasta que no demuestren lo contrario. La figura del subversivo es eso, porque es una figura donde cabe cualquier cosa es subversiva. Masticar chicle es subversivo, tener el pelo largo es subversivo, pero también tenerlo corto, qué sé yo. Entonces, ahí ustedes se fijan, ese principio está invertido. En un estado de derecho, ese principio está funcionando todo el tiempo. Y ese es el principio que termina firmándose en esta película. Como no saben, llegan a la conclusión de que no saben, lo declaran inocente y le salvan la vida, pero en el fondo están opinando porque no saben. Termina la película y ellos no saben, y nosotros tampoco sabemos. No sabemos si no lo mató el padre, ¿no?
Alguien más, che. Quiero escuchar a alguien más. Alguien que encuentre alguna posibilidad o alguna dificultad de relacionar algo de la película con algo de lo que quieran relacionar. Eso me interesa que veamos. Si hay algo que digan, che, yo tengo ganas de ir por acá. Algunas personas de este curso y del otro curso ya me han ido consultando por correo, che, quiero ir por acá o por allá, y yo les voy contestando, pero si alguien ahora quiere aprovechar para decir, che, o si quieren hablar de algún otro personaje, para mí hay otro personaje que no es el del traje blanco, que es alucinante y que instala cosas así fuertísimas. No sé si lo han visto, si le han prestado atención, que es una especie de relojero suizo, no sé qué, es un inmigrante, justamente un extraño, un alien. Para que ustedes se ubiquen a los personajes, acuérdense, el número uno, jurado número uno, es el presidente del jurado, el que más chiva, el que tiene toda la camisa después, el que está en la punta. Ese es el presidente del jurado, que es el entrenador de fútbol. El número 2 es el que tiene la vocecita toda así finita, el empleado de banco, un tipo disminuido, así. El número 3, que es el último que se quiebra, el que rompe la foto del hijo, todo un personaje para ver ahí también, impresionante. El número 4 es un corredor de bolsa, es el tipo de los lentes, muy razonador, con mucha, tipo muy analítico, así, es el último que se termina de convencer. El número 5 es el hincha de Baltimore, el tipo que... Baltimore es un distrito muy empobrecido. Quienes quieran verlo en todo su esplendor pueden ver una serie que se llama The Wire, que es la mejor serie que se ha hecho en todos los tiempos. Pero bueno, el tipo este de Baltimore, que es el que dice que también vivió en un barrio pobre. El número 6 es pintor de casa, es un tipo muy sencillo, pero también muy receptivo a la complejidad. El número 7 es el vendedor, el del vivo, el que hace chistes, y al mismo tiempo vivo al punto que se quiere ir a ver el partido, tiene las entradas en el bolsillo, y así como dice culpable, después dice inocente, porque en el fondo lo que le interesa a él es irse lo antes posible, digamos, la vida del pibe, bien, gracias. Ese es el número 7. Después está el 8, que es Davis, el señor del traje blanco. El número 9 es McCardle, que es el viejito que es el primero que cambia su voto. El número 10 es este personaje que les digo, de bigotito, que tiene 3 o 4 intervenciones nomás, pero son brillantes todas sus intervenciones, porque es un tipo que se nota que viene de Centro Europa por la forma de pronunciar el inglés. No, perdón, ese es el 11. El número 10 es el viejo más fascista de todos, que es el que tiene garajes, que es el que está resfriado, y es al que lo dejan hablando solo, uno de los mejores momentos, al menos fílmicos, de la película, que es en el que empieza a decir todo el tiempo don't you know about them, como eso, vieron, así son estos negros y siempre se matan entre ellos y nacieron malos y nacieron violentos y viven así, y todos se empiezan a abrir de la mesa y a darle la espalda. Eso es un movimiento coreográfico, digamos. Se dicen muchas cosas con los cuerpos, digamos, en la película. Ese es como el más supremacía blanca, digamos, de toda la mesa. Después viene este personaje que les digo, que se nota que es de la Europa del Este por cómo pronuncia el inglés.
y es el que lo corrige al nativo, digamos. Hay un momento brillante para ver con el profe Matías ahí, cuando está hablando, este viejo racista está hablando de los pobres, qué sé yo, y dice, how can you believe a guy like this? He don't even speak good English, dice. Y el europeo, el recién llegado, le dice, he doesn't even speak good English, ¿no? Como que le corrige el uso del don't y del doesn't, y ahí es como ese detalle lingüístico de algún modo nos está diciendo que muchas veces los que pueden ver desde afuera cómo vivimos, muchas veces comprenden mucho mejor cómo vivimos que nosotros mismos que estamos adentro. O muchas veces quienes vienen de afuera tienen que hacer un esfuerzo tan grande para ser aceptados en nuestra sociedad que muchas veces juegan respetando mucho mejor que nosotros las reglas del juego, porque justamente les costó tanto entrar al juego. Entonces, es ese tipo que es el que le corrige la pronunciación o el uso del don't o del doesn't, es el mismo que le explica al del sombrerito cómo funciona el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Y es el mismo que les explica a todos cómo funciona la cuestión del juicio por jurado. Fíjense que ese tipo que es el extranjero, podríamos especular que es un tipo que viene huyendo de la guerra, porque la película transcurre en los años 50, se nota que no hace mucho que ese tipo vive ahí, porque sigue pronunciando como europeo, o sea que es un tipo que viene huyendo de la Segunda Guerra, y es muy probable que venga huyendo de algún país donde hubo campos, digamos, campos de concentración. Entonces fíjense, ese tipo que es el que viene huyendo del totalitarismo, es el que les explica a ellos cómo funciona la democracia, digamos, ¿no? Fíjense las intervenciones de ese tipo, si lo quieren ver de vuelta van a ver que es bestial. Cuando discute con el tipo del sombrerito, ese es el que se le planta y le dice, usted tiene que decir por qué cambió su voto. El tipo dice, no, yo no tengo que justificar nada. No, sí, usted dijo que era culpable pues se quería ir a ver el partido, y ahora dice que es inocente pues se quiere ir a ver el partido. No, usted tiene que decir por qué, ¿no? Usted tiene que ser capaz de sostener con su propio cuerpo lo que usted está diciendo. No seguir a la mayoría, digamos. Pues el sombrerito finalmente hace eso, va para donde van todos, ¿no? Y este tipo es el que le dice, usted no tiene que hacer eso. Ahí este tipo, por eso les decía, pueden fijarse en el tipo del traje blanco, pero para mí este tipo, el extraño, digamos, o el extranjero, también tiene muchos rasgos de esa búsqueda de Sócrates, digamos, de que cada quien sostenga, digamos, sus opiniones, sea capaz de decir por qué. Esté equivocado o no esté equivocado, pero, ¿no? Que cada uno sea capaz de dar su razón, digamos. Profesor, después viene el publicista. El número 12 es el publicista. Tipo que está dibujando la caja de copos de maíz, que está ahí, que por ahí también se siente atacado, ¿no? Porque es un muchacho que quiere caer bien, vieron que es un tipo que todo el tiempo quiere caerles bien a los otros y hace chistes. En un momento lo atacan y pone una cara ahí como no sabe dónde meterse. Pero bueno, ahí tienen los 12. Y creo yo que los pueden usar. Pueden elegir a cualquiera, digamos. Pero bueno, acuérdense. Si no me dicen bien el número, cuando me nombren a alguno de los tipos en el trabajo, mínimamente indicar sus rasgos. Lo que yo les decía en la consigna es que no tienen que describírmelos a todos, ni me tienen que contar de vuelta toda la peli. Pero sí, para la idea que ustedes elijan, ¿no? Ustedes dicen, me parece que la película se puede ver muy claramente esto. Y meten un contenido de filosofía y dice, por ejemplo, se puede ver en la discusión de tal jurado con tal jurado. Y ahí sí,
a esos dos jurados que van a usar ustedes para ilustrar, a esos sí me los tienen que describir, contextualizar, ¿se entiende? Aprovechando esto, ¿hay algo de la consigna que no se entienda o que quieran que se los explique mejor? Eso me interesa saber, que esté bien clara para ustedes la consigna. ¿Qué hacer, qué no hacer? Por ahí, profe, en los aspectos formales, o sea, tipo de letra, tamaño, ¿usamos los mismos del primer texto, del primer trabajo que hicimos? Sí, yo diría que sí. Ok. Sí, manejémonos con lo mismo, en términos formales, sí. Sí, seguro. Buena pregunta, sí. Sí, eso no me di cuenta de ponerlo ahí, disculpe. ¿Qué otra cosa, che? ¿Alguna duda con algo que ustedes digan, che, esto no sé si se puede conectar? O esto se podría ir por acá o no. Acuérdense que, no, la película ya, el enlace ya dejó de estar activo, o sea que calculo que ya la debe haber visto todo el mundo. Pero bueno, si alguien no la vio, pásensela entre ustedes, quienes la hayan descargado. Sí, yo ayer mandé un segundo transfer porque había gente que no la había visto y... Claro, puede pasar eso, pues yo les he dado tiempo hasta el 30 para el trabajo, pero bueno, lo que les decía recién también, usen el mail para hacerme consultas o usen el mensajero de ahí del campus, porque yo contesto, eso les aseguro que a veces me demoro en corregir y todo, pero para contestar no suelo demorarme, para contestar suelo contestar bastante rápido y trato de contestar por extenso para que no... Pero ahora hay alguna otra duda o ya se quieren ir a preparar sus bifes a la criolla. Y la verdad que estaría bueno. Hay un poco de hambre, sí, un poquito. ¿Sí? ¿Tengan que ir a comer la papa? No. Bueno, nos saludamos entonces. Nos damos un ruidoso beso de mediodía y yo después voy a estar esperando sus producciones. En general, les puedo hacer una pregunta. En general, ¿vienen más o menos bien con las otras materias? ¿Han tenido así dificultades? Ya vamos a hacer, esto les aviso, ya vamos a hacer un encuentro con Cecilia puntualmente con ustedes, con cada curso para que nos vayan comentando. Pero algo en particular de esta semana, algo, ahora me pongo la corbata de directivo. Yo tengo una duda. Sí. Vamos a dejar de, tipo, en algún momento de la primera semana de julio dejamos de recibir nuevos trabajos, o sea, no van a poner más trabajos en el portal. No sé si se entiende la pregunta. A partir del 30. Bien. A partir del 30 ya cortamos, o sea que a partir del 1 de julio lo que se hace es abrir unos 10 días ahí sobre todo para rezagadas y rezagados, para personas que les falta entregar tareas, que les falta terminar cosas. Entonces del 1 al 12 va a ser para eso, Bruno. Va a ser para que entreguen todas las cosas que no han podido entregar. Pero a partir del 30 del 30 de junio ya no les van a dar nuevas tareas, eso seguro.
O sea, lo que estamos ¿cómo se Y dice? algunos, como yo, cortamos incluso con fecha límite el 30. O sea que conmigo entregan esto el día 30 y ya empiezan las vacaciones de filosofía, digamos. Y con varias materias van a ver que va a ser así. Puede haber otras que no, que la fecha de entrega les caiga el 3, el 5, pero a partir del 30 ya nadie les va a subir nuevas tareas, digamos. Eso seguro. Perfecto. Bueno, che, les repito, lo que sea, la duda que sea, por favor no tengan vergüenza de preguntar. Si ya supieran todas las cosas no serían estudiantes de nada, estarían dando clase en algún lado. Y entonces pregunten, no se queden con cosas poco claras o que ustedes piensen, no, esto tengo que sí o sí saberlo. Acá no tienen que saber sí o sí nada. Así que lo que sea, pero de veras le digo lo que sea, pregúntenme por el correo, pregúntenme por la casilla de mensajes de ahí del campus. Fer, en ese sentido también hay alguna posibilidad de que por ahí le podamos mandar una duda a Alicia y vos nos respondas con audio o algo así, que por ahí es más fácil de entender. Okay. Sin duda, sin duda. A través de Alicia háganme llegar lo que sea sobre la materia que sea. Esto yo ahora lo digo como profe de esta materia, pero como directivo también tienen alguna dificultad con entender la logística de tal o cual asunto, la dinámica de tal o cual asunto, le mandan a Ali y le dicen, Ali, ¿le podés preguntar al Fer tal cosa? Y yo les voy a contestar en el acto, les aseguro. Voy a consultar primero con Cecilia, voy a conversar, si es algo complicado lo pensaré un rato y después les contesto, pero sí, usen esa vía, por supuesto. No dejen de usarla. Bueno, con mucho ruido. ¡Mua! Espero sus trabajos, y ya desde ya les voy a ir deseando un buen descanso. Se lo merecen, han trabajado súper bien. Ya sé que no les estamos dando lo que ustedes quisieran porque no podemos estar todas juntas y todos juntos ahí, pero bueno, vamos de a poco viendo que si la gente se cuida, digamos, creo que vamos a llegar en algún momento a poder juntarnos. Ojalá. Bueno. Genial, Fer. Bueno. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe.